Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Quiero invitarle a que abra la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a ir al versículo 2. Hace 8 días estuvimos compartiendo un mensaje, el cual denominamos libres de las cargas. Y estábamos conversando y enseñando acerca de cómo el Señor quiere que el pueblo de Él camine libre de cargas. Y veíamos cómo, para poder hacer esto, la palabra del Señor nos enseña que hay 3 cosas en las cuales nosotros tenemos que poner nuestra atención. Y veíamos que una de ellas es despojarnos de todo peso, ¿cierto? Y veíamos que cuando la palabra enseña esto, tiene que ver con las cosas externas que la cultura impone sobre nuestra vida y que son muchas veces innecesarias. Cosas que pueden ser hasta buenas, pero que para la iglesia se vuelven un peso. Y también nos dice que tenemos que quitar el pecado que nos asedia y luego fijar la mirada en Jesús. Esas son, digamos que las 3 acciones básicas para que el pueblo de Dios pueda correr la carrera de la fe de manera libre. Tiene que quitarse esas cargas para poder hacerlo. Y una vez que comenzamos a realizar esto, hay otra cosa que el pueblo de Dios tiene que aprender, y es que seguir a Jesús requiere una cierta condición mental. Repita conmigo, una condición mental. Amén. Y por esto vamos a estar hablando hoy de la renovación de la mente. Ese es el título del mensaje del día de hoy, la renovación de la mente. Leía cómo el Instituto Nacional de Salud en Maryland, Estados Unidos, dice que muchos de los trastornos que la gente hoy en día padece, de alimentación, de adicciones, depresión, ansiedad y tantas cosas que a la gente le surgen hoy, tienen raíces en patrones de pensamiento y comportamiento maladaptativos. No quiere decir que el problema vino de un momento a otro, sino que fue algo causado por una manera de pensar y de sentir, que fue ocasionando un cambio bioquímico en la persona y hasta hormonal para venir a trastornar su forma de vida. Impresionante, ¿cierto? Y esto es algo que nosotros vemos que la ciencia lo dice hoy, pero que la Biblia lo enseña desde hace miles de años. Nos dice, por ejemplo, Proverbios 23:7 lo siguiente: porque como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Quiere decir que si una persona tiene pensamientos de cierta manera, eso va a influir en su forma de ser, de percibirse, de ver la vida, de sentir, de pensar, etc. Lo va a influir de manera transversal en todo lo que hace. Y por eso para nosotros como cristianos que somos llamados a seguir al Señor, que Dios ha hecho una gran obra por nosotros, también tenemos que entender que hay una condición mental adecuada para poder seguir a Dios. Si no, se nos va a hacer demasiado difícil el poder realizarlo. Nuestra vida se mueve en la dirección de los pensamientos dominantes que tenemos. Nosotros pensamos muchas cosas constantemente, pero hay ciertos pensamientos, ciertas emociones y sentimientos en nuestra vida que son, repita conmigo, dominantes, ¿sí? Preponderantes, que usted sale de la iglesia y ese pensamiento lo acosa, constantemente está. Son pensamientos que influyen de una manera constante en nuestra vida. Y puede ser que usted ame a Dios, que usted quiera seguirlo, usted quiera caminar con Él, pero hay pensamientos que influyen demasiado en nosotros. Y si son pensamientos buenos, si es algo que es dirigido por la palabra del Señor, gloria a Dios, eso nos va a servir. Pero si no están alineados con la palabra y más bien son contrarios a ella, se nos vuelven un tropezadero. Y ahí es donde la palabra del Señor establece la pertinencia de la renovación de la mente. Nosotros necesitamos colaborar con esto porque no es algo que el Espíritu de Dios va a hacer en usted y en mí a la fuerza. Tenemos que colaborar, tenemos que cooperar para que la renovación de la mente ocurra. Dígale al que está a la par, colabore, por favor. Colabore con el Espíritu Santo, dígale. Tenemos que disponernos para que Dios haga. Entonces, en este mensaje vamos a aprender qué es la renovación de la mente. Vamos a ver algunas características de lo que es una mente renovada y también de lo que es una mente carnal, para después poder ingresar en cómo el cristiano renueva su mente. Hay un cómo, hay una manera, hay un plan de acción, hay una ruta a seguir para que esto pase. Venimos al Señor y aquí hay gente que ha estado tiempo en el Señor, hay gente que tiene menos tiempo de estar en el Señor. Usted viene y le entrega la vida a Él
y usted le dice, Padre, yo confío en que usted es el Hijo de Dios, que murió y que resucitó, que fue clavado en un madero y que aún la historia atestigua a esto, que hay un antes de Cristo, un después de Cristo. Yo creo en ese hecho histórico, y cuando usted lo hace con fe, el Señor va a depositar el Espíritu Santo en su vida. Pero la renovación de la mente es algo que nosotros tenemos que colaborar. Es parte del ser discípulo, ¿cierto? Es algo en lo cual tenemos que ejercer disciplina para que eso ocurra en nuestra vida. ¿Y por qué es necesaria la renovación de la mente? Veamos algunas razones de esto. Vean, nosotros vivimos situaciones en el pasado que hoy en día, tal vez fueron hace mucho tiempo, nos siguen marcando, ¿cierto? Traumas, situaciones buenas o malas, situaciones a veces de bonanza o de extrema bonanza que hoy también pueden afectar de cierta manera y tenemos una visión distorsionada de la vida. Vivimos en un presente, pero el pasado nos sigue influyendo y podemos verlo en la vida natural, pero también podemos verlo en ejemplos bíblicos. Cuando vemos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, usted se puede percatar que en ese tramo, en ese trayecto que Israel tenía para llegar a la tierra prometida, Dios ya los había sacado a ellos de Egipto, pero usted ve que todo lo que ellos vivieron allá, las condiciones en las cuales estuvieron en Egipto, los seguían marcando, ¿cierto? Ya no estaban en Egipto, pero Egipto continuaba dentro de ellos. Y los vemos como tenían temores, querían volver atrás, querían, a pesar de haber visto el poder y la mano de Dios, devolverse a aquel lugar en el cual en un momento habían estado en esclavitud, pero que se sentían cómodos y de alguna manera, abro y cierro comillas, seguros. Y muchas veces nosotros estamos en la iglesia, le hemos entregado la vida al Señor, pero hay situaciones de nuestro pasado con las cuales todavía hoy en día caminamos. Orgullo, autosuficiencia, traumas de la vida, egocentrismo, perfeccionismo, bloqueos, cosas que están allí, cosas que en nuestro pasado, en nuestro viejo hombre nos afectaron, pero que hoy continúan. Por tanto, es necesaria la renovación de la mente. Vea lo que nos dice Romanos 12:2, probablemente ya usted lo encontró en su Biblia, dice de la siguiente manera, y no adopten, repitamos, las costumbres de este mundo. Hay costumbres en este mundo. Hay una cultura, veíamos hace 8 días, que influye y nos enseña algo que al ser humano le encanta, le fascina, que es la autosuficiencia. Por ejemplo, una de ellas. Al ser humano le gusta vivir de manera independiente, que nadie me diga lo que tengo que hacer y a veces sin siquiera mencionarlo, mucho menos Dios. ¿Sí? Fue el pecado original cuando Adán y Eva cayeron. Ellos quisieron, ¿cuál fue la sugerencia de Satanás? Y serán como Dios. Inmediatamente fue el trampolín para deslizarse. Fue el tobogán más bien. Y serán como Dios. Y ese mismo impulso de autosuficiencia, de querer caminar yo en la libre, en la vida, es verdaderamente algo que emana del pecado. El ser humano no querer rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a Dios, vivir como Él quiere, cuando quiere, como quiere, y no le rinde cuentas a nadie. Costumbres de este mundo, ídolos que la sociedad establece. Pero la Biblia nos dice aquí, no las adapten, no las adopten, no piensen como ellos piensan, no sigan los ídolos de esta sociedad, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Quiere decir que la mente es un órgano que está claramente, lo ubicamos aquí en nuestro cráneo, pero en ella convergen dos realidades. Hay una realidad bioquímica, fisiológica, pero también por encima de eso hay una capa, hay un layer arriba que es espiritual. Y de la misma manera que usted puede ver una computadora y usted ve un montón de chips y una tarjeta madre y un hardware, eso tiene un código, un software que lo rige y lo domina, ¿cierto? Y puede ser efectivo, puede ser que procese muy bien, pero puede ser lo contrario. Puede hacer que en algún momento no colabore, no trabaje de la mejor forma. Nuestra mente entonces a nivel espiritual muchas veces requiere y constantemente actualización, para que entonces pueda estar al día con las cosas que nuestro Dios nos está solicitando. ¿Quién quiere eso? Debemos transformarnos por medio de la renovación de la mente. Y hay una razón. No es para que suene bonito, está actualizado.
Hay una razón por la cual nuestra mente tiene que ser renovada y es para poder entender qué es lo que Dios busca de nosotros y poder seguirlo. Nos dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de las situaciones difíciles que estás viviendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a tu ministerio? ¿Cuál es la voluntad de Dios con esos compañeros en el trabajo complicados? O en esa situación que estás pasando en tu matrimonio, difícil, que genera roncha. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa pregunta muchas veces surca nuestra cabeza y no sabemos cómo responderla. La manera, el medio es renovando nuestra mente. No es colocando versículos en Instagram o en Facebook o poniendo una foto por allá en el WhatsApp y mandándose a la persona o poniendo un estado nuevo en nuestras redes sociales. Así no se transforma la mente. La mente espiritual en el cristiano tiene una manera para ser transformada. Definamos las cosas entonces. Pastor, ¿qué es la renovación de la mente? Es un cambio en la forma de pensar y percibir la vida, primero que todo. Y se trata de alinear nuestra mente con los principios y valores del reino de Dios. Hay valores y nosotros los podemos recibir de diferente manera. En su casa le enseñaron a usted valores. Hay valores que le decían, por ejemplo, usted es bueno para hacer todo esto, o hay personas que les decían, no, ustedes, pero ni como la maceta de la puerta no va a pasar. Hay valores donde a usted le decían, tienen que respetar a los hombres o respetar a las mujeres, y hay hogares en los que le dicen, usted no respete a nadie. Hay valores en los cuales a las personas les enseñaron a colaborar, a servir y a ser amables, y hay lugares en los cuales se les enseñó todo lo contrario. Y hay valores del reino de Dios también. Amén. Y ahí nosotros tenemos que hacer un descarte muchas veces. No importa lo que papi o mami te enseñaron, si eso fue bueno, aleluya, gloria a Dios, pero si eso no fue tan bueno, si no es tan constructivo, si no nos lleva en la dirección de lo que el Señor quiere, es momento de analizarlo y contrastarlo con la verdad bíblica para poder tomar las decisiones que el Señor quiere. La renovación de la mente también es un proceso continuo. Usted vino un día, escuchó el evangelio y usted dijo, soy un pecador. El Señor puso ese convencimiento de esa condición de pecado y usted dijo, tome Jesús, agarre mi vida, pero es ya, porque no sirve para un carajo, dice la gente. Transfórmela, transforme mi vida, Señor. Y ahí Dios comenzó en su mente a trastocar y a hacer algo. Usted le entregó la vida al Señor, pero comienza un proceso continuo de transformación, donde Dios comienza a tocar diferentes áreas de tu vida. Dios te enseña a pensar con respecto a ti mismo, te enseña a pensar con respecto a las finanzas, con respecto a la sexualidad, al matrimonio, al trabajo, a todas las diferentes situaciones en nuestra vida. Dios comienza a transformar nuestra manera de pensar. ¿Pero transformarla qué? ¿Transformarla a las Kardashians? ¿Transformarla a San Buenaventura? ¿Transformarla qué? Porque hay muchas maneras, hay cosas hacia las cuales podemos polarizar nuestra mente, pero solamente una es la real y a la cual nosotros debemos ponerle atención, y es la imagen de Cristo, la imitación de Él. Dios comienza a transformarnos a Él para llevarnos hasta la estatura del varón perfecto. Ese es el role model, ese es el punto al cual nosotros tenemos que apostarle, ese es nuestro norte, es en esa dirección que tenemos que ir, no a lo que la cultura ni nadie allá afuera nos haya enseñado. ¿Quién dice amén? Estamos acá. Otra de las razones por las cuales la renovación de la mente es importante es que esta no ocurre de forma automática. En aquel día, cuando usted le entregó su vida al Señor, Dios colocó su Espíritu Santo dentro de usted y le perdonó. El sacrificio sustitutorio de Cristo se hizo efectivo en su vida y el Señor le limpió de pecado. Pero su mente está prácticamente igual. Dios comienza entonces a hacer algo, no es automático. Allí es donde nosotros debemos colaborar con el Señor, debemos trabajar en ello. Y por una razón muy sencilla, usted viene para que lo ministren, y esto lo hemos visto montones de veces. Viene gente, y todos en el pasado tuvimos puertas abiertas al enemigo, ¿cierto? Y a las operaciones de Satanás. Usted viene aquí, nosotros oramos, o la iglesia ora por usted, y los demonios se van así, rápido, obedecen. Cierto, es algo que ocurre inmediatamente, pero las fortalezas mentales toma tiempo. Ahí no tiene que ver nada el diablo.
Ahí nosotros colaboramos con Dios para que Él comience a trabajar. ¿Y cómo se derriban esas fortalezas mentales? Conociendo las Escrituras y aplicando la mente de manera consciente a los principios de Dios por medio de la fe. ¿Sí? Aplico mi mente de manera consciente a lo que la Biblia dice por medio de la fe. ¿Y por qué por medio de la fe? Porque va a haber cosas que Dios nos pide hacer muchas veces que van en contra de lo que mi humanidad quiere y a veces considera lógico. ¿Sí? A usted el mundo le va a decir, ¿cómo se le ocurre a usted guardarse en santidad, en castidad para Dios? Usted está perdiendo la vida. Pero cuando usted revisa las noticias se da cuenta que hay muchos perdiendo la vida con enfermedades sexuales. Que hay muchas familias destruidas por estar viviendo y disfrutando la vida, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que dice la verdad en medio de esto? Jesucristo, la palabra del Señor. A usted la gente le dice, ¿cómo se le ocurre dar plata en una iglesia y diezmar y ofrendar? Pero la palabra de Dios dice que Él reprende al devorador por nosotros y que Él nos bendice. Entonces, ¿en dónde está la verdad de las cosas? En la palabra, en lo que el Señor dice. Ahí es donde yo necesito aplicar mi mente de manera consciente, por medio de la fe, a lo que el Señor dice. Aunque a usted no le parezca, no le guste, no le haga clic, por medio de la fe. Lo aplicas y Dios te respalda en el caminar. Lo que pasa es que la iglesia muchas veces quiere que Dios le bendiga primero y después obedecer. Pero la manera es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por medio de la fe que las cosas se dan. Veamos entonces algunas características de una mente renovada por el Espíritu Santo. Hablamos de que hay una mente que ha sido renovada y hay una mente que todavía está en su estado, digamos, por default. Y se llama una mente, la denomina la Escritura, carnal. ¿Okay? Veamos primero una mente renovada por el Espíritu Santo, ¿cómo es? Primeramente, la mente renovada piensa, actúa y experimenta la presencia de Dios la mayoría del tiempo. Tres cosas. La mente renovada piensa, actúa y experimenta la presencia de Dios generalmente. ¿Cómo lo podemos notar? Vea Filipenses 4 del 8 al 9. Aquí está hablándole Pablo a la iglesia en Filipos y les dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Escuche el verbo, piensen. En todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo digno de admirar, piensen en ello, ¿ok? Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Nótese que aquí nos está hablando de tres aspectos que van a ocurrir en medio de este principio. Les dice, piensen, pongan por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Es decir, hay un pensamiento, hay una acción, poner por obra, y hay una experiencia de Dios acompañando al individuo si aplica lo que se le fue dicho. ¿Ok? Piensen, pongan por obra y la paz de Dios estará con ustedes. La palabra de Dios no falla. Ella cierra la rosca, ella se completa a sí misma, Dios respalda lo que Él ha dicho. Amén. Entonces nosotros tenemos que pensar de acuerdo a lo que Dios ha dicho, tenemos que actuar y poner por obra, y entonces la experiencia de ese Dios maravilloso que nunca ha mentido va a ser realidad en nuestra vida. El problema es que a veces contemplamos de manera intelectual las cosas, pero hay un gap, hay un bridge, hay una distancia entre contemplar intelectualmente y la experiencia de Dios. ¿Y sabe usted cuál es ese puente? Poner por obra. ¿Sí? Vivir, experimentar, obedecer, para que entonces esa manifestación de la presencia de Dios ocurra en nuestra vida. Una mente renovada entonces va a pensar, va a actuar y va a vivir lo que Dios ha dicho. Pero nótese que hay algo que ocurre acá. Cuando comenzamos a hacer este plan de acción y a seguirlo como el Señor quiere, entonces también van a haber pensamientos dominantes, pero correctos. ¿Y cuáles van a ser? La palabra del Señor. Una mente renovada generalmente la mayoría del tiempo en pensamiento, en acción y en experiencia va a vivir de acuerdo a lo que la palabra dice. Porque va a haber hecho un trabajo de fondo, de ir colocando los principios de Dios para que ellos le rijan en todo lo que tiene que hacer.
Entonces, ¿contra qué batalla el cristiano? Contra el hecho de ir a la iglesia, escuchar la palabra, no prestar atención y después volver a su viejo hombre, volver al antiguo camino, volver a mi manera de pensar. Es que yo pienso así, es que a mí me enseñaron de esta manera, es que la niña Pochita, es que abuelita. Vea, yo también amo mucho a abuelita, pero si abuelita difiere de lo que el Señor dice, chao abuelita. ¿Sí? Si la niña Panchita no dice lo que el Señor dice, chao niña Panchita, no me interesa, es un cero a la izquierda. Aunque suene golpeado, aunque suene feo, la verdad del Señor es lo que a nosotros nos tiene que regir. Si es que queremos ver la experiencia de Dios en nuestra vida trabajando. Estamos aquí, hermanos. Estamos aquí. Entonces, una mente renovada va de manera general a pensar en su mayoría del tiempo de acuerdo a lo que Dios quiere. Así es una mente renovada. Otra característica de ella, ejerce el dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder contra las tinieblas, de amor para los demás y el prójimo, y de dominio propio para mí mismo. Ahora bien, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es mantener claridad mental y control emocional. Es yo estar consciente de mí mismo y del entorno en el cual estoy. Es una capacidad de tomar decisiones informadas y responsables. Pero el dominio propio, si vemos en la palabra a nivel fundamental, ¿qué es? Es un fruto del Espíritu Santo, es templanza. Lo cual quiere decir que para que el dominio propio se manifieste en mi vida tiene que haber una raíz. Yo tuve que haber sembrado algo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo que sembrar? La semilla de la palabra de Dios. Si yo siembro esa palabra, si yo creo en lo que el Señor ha dicho, entonces esa raíz va a crecer maciza, robusta y le va a dar a usted semejante fruto que se llama dominio propio. Y el dominio propio, algo lindísimo, pero que a veces no nos gusta, es que trabaja aún en medio de los problemas. Porque qué fácil es el dominio propio cuando todo anda bien. Cuando todo está súper cool y lindo en la vida, qué fácil el dominio propio. Dios te bendiga. Chill around, Netflix. ¿Cómo dice la gente? ¿Se ha visto? Ay, todo bien, pastor. Cuando todo está bien, qué lindo es el dominio propio. Claro, nada más sonreír, ¿verdad? Bajar el vidrio y subirlo, eso es todo. Pero cuando hay situaciones complicadas, ahí es donde nos probamos a nosotros mismos. Y yo muchas veces me he visto en medio de situaciones difíciles y yo digo, este dominio propio como que le falta uno, verdaderamente. Está muy raquítico, necesito invertir tiempo en el Señor porque esta raicita aquí la veo como peligrando. Tengo que empezar a invertir, ¿en qué? En lo que Dios dice. No puedo fabricarlo yo mismo. No puedo autosugestionarme y ponerme en control mental. El dominio propio no se adquiere en el spa. Usted dice, no, es que necesito relajarme. Voy a irme al spa, que me relaje y un masaje y ya tengo dominio propio. No, eso no es dominio propio, eso es sugestión física, psicológica. Una relajación simplemente, eso no es dominio propio. ¿Estamos aquí? Veo un ejemplo de una mente que ha sido renovada por el Señor. Usted ha leído en las Escrituras cuando el Señor libera al Gadareno, aquel hombre endemoniado que dice que andaba desnudo en la calle, imagínese, entre los cementerios. Los demonios son exhibicionistas. ¿Usted ha visto la sociedad exhibicionista? Los demonios son exhibicionistas. Dice que este hombre andaba así, pero cuando Jesús lo libera, ¿qué pasa? Dice que la gente se acerca porque vieron que algo impresionante había ocurrido. Y nos dice Lucas 8:35 lo siguiente: cuando llegaron donde estaba Jesús, se encontraron con aquel hombre de quien habían salido los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús. Y nótese ahora el cambio: vestido y en su cabal juicio. Quiere decir que mientras este hombre estuvo atribulado, dominado por los demonios, influido por otra cosa que no era el Espíritu Santo, su estado mental, sus pensamientos dominantes, la manera de sentir y comportarse, no era la que el Señor quería. ¿Hola? Y aquí impresionante, pero qué lindo al mismo tiempo. Porque cuando venimos al Señor y Él nos hace libres, Él mismo por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, comienza como a oxigenar nuestra forma de pensar, de sentir,
de ver la vida, nos da claridad mental, nos da un juicio cabal en nuestra forma de pensar. ¿Cuántas veces hemos nosotros querido pensar de una manera clara, de una manera sensata, pero hay pensamientos y emociones invasivas que nos impiden hacerlo? ¿Cierto? Son emociones tóxicas que están ahí influyendo y no podemos, a veces queriendo servirle a Dios, no podemos hacerlo de una manera libre porque eso nos afecta. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos exponerla al Señor para que entonces Él venga a trabajar en nuestra vida. Podemos ver en el Gadareno que entonces cuando el Señor hizo la obra en él, sus pensamientos dominantes, lo que había en su cabeza ya había cambiado. Ahora eran los apropiados. Estaba sentado en su cabal juicio, vestido ¿qué? Escuchando al Maestro. Y eso es un signo de una mente renovada. Quiere estar cerca del Señor para escucharlo, quiere estar aprendiendo del Señor. Una mente renovada por el Espíritu, tercera característica, se enfoca en su crecimiento espiritual y los intereses de Dios. ¿Ha visto usted personas que vienen a la iglesia o que han estado en la iglesia, pero que les genera pereza estar en la iglesia? Les dice usted, vamos a orar, vamos al ayuno, vamos a servirle a Dios. No, no sea tan religioso. Es increíble escuchar a un cristiano con una expresión como esa, no sea religioso. Defina por favor en su diccionario qué es ser religioso. Porque la palabra de Dios me dice que yo tengo que amarlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo lo que soy, tengo que amarlo. Entonces, si servirle a Dios e ir a una iglesia es religioso, para usted, ¿qué es ser religioso? Y probablemente no le van a responder, porque es un engaño en su cabeza, porque su cosmovisión está totalmente distorsionada y no hay un fundamento bíblico que le enseñe lo que es vivir para el Señor. ¿Hola? Entonces, una mente renovada que se enfoca en el crecimiento espiritual y los intereses de Dios, ¿cómo podemos justificarla bíblicamente? Nos habla la palabra en Romanos 8:5 y dice lo siguiente: los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y nótese que ahí Espíritu está con mayúscula, ¿sí? No es con espíritu con minúscula, es decir, es una espiritualidad guiada, orientada, polarizada hacia el Espíritu de Dios, no hacia el espíritu humano. Usted escucha a mucha gente hoy en día que dice, yo soy una persona de mente abierta, una espiritualidad libre, ¿cierto? Yo adoro a las plantas y a las matas y a los perros y voy y hago el culto a la Pachamama porque yo tengo una espiritualidad abierta. No, usted tiene su mente totalmente desubicada porque la naturaleza no es Dios. Dios es Dios. Él creó la creación y Él es el único que merece adoración y alabanza. ¿Sí? Esa es una espiritualidad genuina. Dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, de Dios. Entonces nuestra mente se va a orientar hacia lo que el Señor quiere. Yo voy a pensar cómo renovar mi mente. Yo voy a inculcarle a mis hijos cómo vivir para el Señor. Yo voy a trabajar en que ellos puedan continuar las cosas. Yo voy a querer servirle a Él. ¿Estamos aquí? Ahora bien, ¿cuáles son las características de una mente carnal? Entonces, ya vimos que una mente espiritual se enfoca en las cosas de Dios, gravita en torno a Él, lo busca a Él en las cosas, sus pensamientos dominantes van en torno a lo que el Espíritu de Dios quiere, no lo que Él busca. ¿Cómo es entonces una mente carnal? Vea, una mente carnal o no renovada por el Espíritu tiende a estar sobreenfocada en los placeres que el mundo ofrece. Vea Romanos 8:5. Dice, los que viven conforme a la carne fijan. Escuche el verbo que utiliza la Escritura, ni siquiera es observan. Dice, fijan la mente en los deseos de la carne. Wow. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Qué curioso que la mente gobernada por el Espíritu nos produzca vida y paz. Pero cuando nuestra mente es carnal,
cuando está enfocada en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, en el éxito, que muchas veces se vuelve una idolatría, como lo vende el mundo, en las angustias, en las cosas que nos sobrecargan, no hay paz. Y usted puede llamarse cristiano, usted puede tener en la llave del carro una pandereta pequeña y decir, vea, es que yo adoro al Señor y yo soy ultra pandereta, perfecto, eso está muy bien. Aquí lo que estamos buscando es que su mente verdaderamente sea renovada. Sí, que usted pueda aprender a pensar bíblicamente, a sentir, a proyectar su vida a partir de la verdad de la palabra de Dios, porque eso es lo que lo va a transformar. Jesucristo dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No dice, y aprenderán a panderetear y serán libres. Dice, conocerán la verdad y entonces ella operará en nosotros de tal manera que nos va a hacer libres. Vea, una mente carnal, en ella, su estado normal, predominante, sus pensamientos dominantes no son los adecuados. Entonces la persona puede venir a la iglesia, puede buscar a Dios, puede adorar, pero en el momento que sale de esa puerta, de donde la unción está trabajando y operando, comienza a operar otra cosa. Y comienza a influir en ellos y en su mente, y el trabajo, y qué va a hacer, y cómo va a hacer para ganar más plata, y cómo va a hacer para verse mejor, y aquí el trabajo, y esto, y lo otro, y comienza un acoso de pensamientos alrededor de ellos, que les agobian, les drenan, le quitan la paz, la vida, y cuando usted se da cuenta, todo lo que escucharon que les hizo tanto sentido en la iglesia, ya no lo tienen. Qué raro, ¿a alguno le ha pasado? Me siento tan pecador delante hoy de la iglesia. A nadie le ha pasado estas cosas. ¿Sí? Todos estamos en este proceso y es aquí donde verdaderamente se bate el barro, donde generamos tracción, donde crecemos espiritualmente. Si usted quiere saber quién crece espiritualmente o no, revise su Biblia a ver qué tan rayada está. Vea cuántas notas toma durante el culto. Pregúntele cuál fue el último estudio bíblico que hizo y qué aprendió. No el que le dio a alguien, un líder de la iglesia, no, su estudio bíblico, ¿cómo está? ¿Qué fue lo último que aprendió? ¿Qué le enseñó el Señor? ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? Porque las ovejas oyen la voz de Dios, ¿cierto? ¿Qué fue lo último que el Señor le enseñó? Y esto no es para que usted se sienta mal, es para que se sienta retado a acercarse al Padre, ¿sí? Aprender de Él, a sentarse en la mesa con Jesucristo y permitir que Él te hable, te enseñe, te modele, te renueve y transforme tu pensamiento. Porque eso es lo que nos hace verdaderamente crecer y dar fruto. Entonces, en una mente carnal vemos que los pensamientos más influyentes, ¿sabe qué? Son incompatibles con la verdad de Dios. Porque le sobreenfocan de una manera muchas veces inadecuada, en cosas pecaminosas puede que sí, pero a veces en cosas buenas que se le vuelven pecaminosas. Trabajar no está mal, que usted busque prosperar está bien, que usted quiera cuidar de su familia no tiene nada de malo, pero cuando esas cosas en sí se le vuelven a usted una carga, un agobio, un peso constante, algo no está bien. Porque el cristiano entiende que su vida depende de Dios y solamente de Él. Que usted puede desgastarse por los demás, pero al final del día el que va a hacer en ellos es Dios. ¿Sí? Que el Señor es nuestro Salvador, que alzaremos los ojos a los montes. ¿Y de dónde viene el socorro? No viene del Seguro Social, viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso no quiere decir que usted va a evadir impuestos, hermano, que no va a pagar lo que tiene que pagar, las cargas sociales, no. Pero que vamos a confiar en el Señor y que Él va a utilizar los medios que Él quiera para darnos lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos. Es que hay gente que viene y nos dice, pastor, es que yo necesito un trabajo y también necesito un Bugatti, pastor. Bueno, usted necesita un medio de transporte, hermano. Sí, si el Señor quiere darle para un vehículo, así está bien, pero ok, un medio de transporte, y Dios no es cochino, Dios le va a proveer lo que usted necesita. ¿Verdad? Pero es que a veces como que nos desubicamos un poco, nos desorbitamos, nos salimos de la órbita. ¿Estamos aquí? Ahora, una mente carnal, aunque se acerca a Dios ocasionalmente, la mayor parte del tiempo está enfocada en otras cosas. Entonces, usted saca el domingo, usted dice, el domingo es el día sacrosanto para ir a la iglesia. Nada puede atravesarse ahí porque yo soy súper espiritual, pastor. Pero luego, del domingo al sábado, esa Biblia está que echa polvo, hermano.
O sea, nadie se acerca ahí. Si le pasa, tal vez es el gato que le medio abrió una página y usted le pregunta qué es ayuno y no lo puede ni deletrear. O sea, una cosa terrible. O sea, el acercamiento a Dios es cada 7 días. Imagínese usted una relación de cada 7 días. Qué cosa tan rara. Una relación que deba ser intensa, porque hay relaciones de todo tipo, pero la relación que Dios describe en la Biblia, dice la palabra, es una en la cual dice el Padre, dice, y el Hijo, dice, vendremos a ser morada en él. ¿Cómo puede usted tener relación con una persona cada 7 días con la que usted vive? Es prácticamente imposible. O sea, tiene que verlo todos los días, interactuar con él o con ella. Tiene que hablar y decirle, no, es que hoy me majé el dedo con la gaveta y estoy que no me aguanto ni solo. Entonces él le va a decir, bueno, pero es que fue un momento, ¿verdad? Tranquilícese. Y él le va, y van a poder pensar juntos. ¿Sí? Una relación de este tipo amerita intercambio, amerita diálogo, amerita abrir el corazón y exponer y decir las cosas. Me siento bien, me siento mal, me siento así. Hay un intercambio de vida y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Pero una mente carnal no es así. Un día a la semana se acerca al Señor y luego los demás días sus pensamientos dominantes son otra cosa. Y de nuevo, esos pensamientos no necesariamente tienen que ser pecaminosos. Pueden ser cosas totalmente naturales, pero está enfocada en lo natural, sobreenfocada, generalmente, mayoritariamente, gravita en torno a eso. Y tenemos que involucrarnos en este mundo. El Señor no nos sacó nos mandó a hacer la obra en medio de esto, pero teniendo un equilibrio. Y es colocando nuestra mirada en el Maestro, viviendo para Él, no persiguiendo los ídolos que la sociedad vende y ofrece, no viviendo como este mundo lo dice, no adoptando las costumbres de esta sociedad, sino como el Señor nos enseña en las Escrituras. Vea un ejemplo de esto y cómo la mente carnal no puede servirle al Señor. Lo vemos en Demas y Pablo. Demas fue una persona que estuvo mucho tiempo sirviendo con Pablo, sirviéndole al Señor. Pero hubo un momento en el cual su mente carnal le apartó de servirle a Dios. Segunda de Timoteo 4:9. Aquí está hablándole Pedro a Timoteo, Pablo a Timoteo, y le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Y no es que se fue porque tenía que ir a trabajar. Vea la razón. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¡Wow! ¿Será posible que un hijo de Dios que le sirve a Él, que busca hacer las cosas para el Señor, que quiere servirle, en algún momento deje las cosas tiradas porque el mundo le está ofreciendo algo? Por supuesto que sí. Y Satanás sabe que ese dardo es efectivo, por eso al mismo Jesús se lo ofreció. ¿Sí? Vea Jesús, yo sé a lo que usted viene, hagámosla fácil y rápido, le doy todo lo que está aquí, todo el éxito que hay en esta tierra, todos los reinos de este mundo, se los pongo aquí nada más, ínquese y me firma este documento. Y el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás únicamente. Porque él sabía que eso lo que estaba apuntando era una idolatría en su corazón. ¿Sí? Donde el enemigo distorsiona la necesidad de vivir y de trabajar para un mantenimiento con levantar un reino y vivir de una manera distorsionada. Alguien dijo un día de estos la exitolatría de esta sociedad. ¿Sí? Lo buscan de una manera distorsionada. Dios quiere que usted sea excelente. Dios quiere prosperarlo. Usted no tiene ningún problema con eso. Él prosperó a Salomón, él prosperó a Abraham. Dios es así. Pero cuando eso se le vuelve a usted el ídolo radioactivo y corrosivo, ahí sí tenemos un problema. Porque finalmente eso te puede apartar del Señor. Y tenemos que rendirlo a Él. Dije, tenemos que rendirlo a Él. Amén. Una mente no renovada por el Espíritu es vulnerable a la ansiedad. ¿Ha visto usted gente ansiosa? Yo muchas veces he estado ansioso por cosas. A mí me ha pasado un montón de veces. Y tengo que recordarme a mí mismo, pararme en el espejo de la palabra y ver lo que el Señor ha dicho. La ansiedad nos lleva a preocuparnos por problemas virtuales, por cosas que no han ni ocurrido, y usted se la fabricó en la mente, y usted sabe cuánto mide, cómo suena, de dónde viene. La ansiedad es así.
Lo lleva a uno a fabricarse situaciones y escenarios. Y muchas veces detrás de eso está el diablo haciéndole porras a uno. Sí, porque va a pasar así, es terrible, va a ocurrir. Y vea lo que es. Porque Satanás es especialista en efectos especiales. Y entonces trae un problema y puede hacer una situación hasta de pareja, cualquier cosa. Y cuando usted se dio cuenta, se hizo, pero Hiroshima, aquello. Un problemón gigante y usted ya se imaginó el divorcio y todo, caminando. Y uno dice, pero ¿de dónde vienen estos pensamientos tan atravesados? Del mero pisuicas, hermano. Lo que pasa es que estamos tan distraídos y nuestra mente a veces está tan expuesta, tiene puntos de contacto al enemigo, que no nos damos cuenta de dónde vienen los dardos. Y por esa razón necesitamos renovar la mente, porque usted y yo vamos a tener situaciones aquí. Las vamos a tener, aunque usted no me diga amén, va a haber situaciones. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Entonces, quiere decir que en su caminar como creyente va a haber tiempos en los cuales usted tal vez va a ver bendiciones específicas y usted va a decir, aleluya, gloria a Dios, ahora sí Dios me volvió a ver. ¿No? Muchas veces somos así, pero en medio de eso, muchas veces va a haber aflicciones. ¿Y qué es lo que hace la ansiedad y la mente carnal y cómo trabaja el enemigo en medio de ese contexto? Haciendo que usted se enfoque en los problemas. Entonces puede hacer que usted sea bendecido de un montón de formas y vino y le ladró un perro y usted ya vio aquel día como el peor día de su vida, ¿verdad? Y todo se le parece al día en el cual el perro le ladró. Todo gira en torno al problema, todo es la situación negativa y Dios le ha bendecido, le ha puesto un montón de cosas al lado, pero usted solamente puede hablar del problema. Le induce un negativismo también. Porque la ansiedad y el negativismo, hay una relación entre ellos. La persona ansiosa es súper proclive al negativismo. Entonces, todo lo ve a partir de esa óptica. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender que el cristiano debe ser optimista. Y no un optimismo así cándido, ignorante, no, es un optimismo basado en la palabra de Dios. Porque la palabra nos dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Amén. Entonces, el Hijo de Dios debe ser optimista. Espiritualmente hablando, tiene que estar esa virtud en nosotros. Porque si no, lo que eso significa es que le hemos dejado una puertilla ahí abierta a la ansiedad por la cual se nos meten ratillas. Y eso va a venir a querer carcomer la fe. Son como esas pequeñas zorras que vienen, dañan las cosechas y cuando usted se dio cuenta, a usted se le desapareció el gozo. Usted dice, ¿pero dónde está el gozo? O sea, es como que hace años no conozco lo que es el verdadero gozo. El gozo que nosotros tenemos a veces fingido es cuando nos pasa algo bueno, ¿ok? Entonces viene una bendición específica y usted, aleluya, ahora sí vino la bendición. No, la bendición siempre ha estado. Siempre ha estado. Lo que pasa es que estás mal acostumbrado y piensas que la bendición de Dios son ciertas cosas. ¿Ok? La bendición de Dios está en tu vida siempre, en su misericordia, en su gracia, en su disciplina, en su acompañamiento, en su fidelidad, en su perdón. Ahí está la bendición de Dios. No es solamente cuando viene una bendición específica. La bendición de Dios siempre está. Él es fiel en todo tiempo. Entonces tenemos que aprender a ver la bendición de Dios cuando viene en nuestra vida, hermanos. Siempre el gozo del Señor no es algo que tiene que manifestarse en nosotros solamente cuando pasan ciertas cosas. Debe estar perennemente en nuestra vida. A veces tenemos esos hábitos y tenemos que romper con eso. Aprender a alabarlo a Él en todo momento, en todo tiempo. Su alabanza estará en nuestra boca. La mente carnal ve otra característica, no puede tener comunión con Dios de manera constante. Vea qué impresionante. Romanos 8:7 dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Y eso es suficiente, pero no, continúa. Dice, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Vea, no es que no quiere, es que no puede. Qué increíble. Entonces, usted está con el problema, usted está enfocado en los placeres de la vida, en lo que el mundo ofrece, en las cosas que hay que hacer. Usted quiere agradar a Dios y no puede hacerlo.
No le sale. O sea, usted lo intenta, usted dice, Dios, pero es que yo quiero hacer lo correcto y no puedo hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Hay aspectos de nuestra mente que necesitan ser renovados. Es la mente carnal que lucha contra las cosas de Dios. Entonces la persona viene a la iglesia, pero las cosas del Señor le resultan aburridas. Le son como una nebulosa que no entiende, algo rarísimo. Ve la Biblia y dice, pero es que yo no entiendo esa Biblia, esas cosas que hay ahí. Menosprecian sembrar en la obra de Dios, menosprecian a los ministros de Dios. Es una nebulosa, no la entienden. Es la mente carnal que se permite pensar de maneras totalmente inapropiadas, de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Y el asunto no es que hagan algo, el asunto es que en su mente viven de esa forma. No matan, no roban, no fuman, no toman, no bailan pegado, pero en su mente es la suma de todas las anteriores. Y eso, aunque no le afecte a nadie allá afuera, le afecta al individuo en su caminar y en su crecimiento con Dios. Y por esa razón necesitamos renovar nuestra mente. ¿Quién dice amén? Hay otro tipo de mente que es, digamos, un paso más allá. Cuando el cristiano no toma en cuenta la opinión de Dios y de forma consciente ignora vivir como Él quiere, Dios le entrega una mente reprobada. Y eso es todavía más serio. Romanos 1:28 lo describe, dice, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, o sea, saben que hay un Dios, ¿sí? Dice, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Ve, aquí el problema no es ni el diablo, aquí es Dios dejando que las bajas pasiones de la persona lo dominen. Vea qué serio. Por eso usted ve la sociedad hoy en día donde hay gente que es una cosa y se cree otra cosa. Donde hay tal nivel de aberraciones en su cabeza que usted dice, pero ¿cómo es posible que haya tal nivel de distorsión? Porque no quieren pensar como Dios piensa, pero saben que hay un Dios. Han decidido descartarlo a Él y entonces Dios deja que su humanidad caída los gobierne. Y claro, el enemigo les hace un carnaval en medio de eso. Por eso nosotros tenemos que tener misericordia por la sociedad, porque a veces usted ve gente que piensa de maneras tan distorsionadas que a uno le resultan chocantes, pero es que están en su condición de pecado, como estuvimos nosotros un día. No somos ni más ni menos que ellos. Si hay un mérito en nuestra vida es la sangre de Cristo. Y por esa razón tenemos que amarlos, no señalarlos y juzgarlos y decirle, usted pecador, se va a ir al infierno. No, vea, Cristo murió por usted. Y yo sé por dónde usted ha caminado, yo pasé por donde asustan. Conozco San José de noche. ¿Sí? Súper bien. Y no hay nada bueno ahí. ¿Ok? Tener misericordia de las personas. ¿Cuál es la solución a una mente así? Arrepentimiento. No es que usted le diga, es que Diosito tan bueno, yo le doy un abrazo. No, decirle, hermano, sí, Dios lo ama, pero hay que arrepentirse. Un cambio en su forma de vivir. Hay que hablarles con la verdad, hay que darles el verdadero medicamento. Ahora bien, llegamos a la parte final entonces. ¿Cómo renueva la mente el cristiano? Y aquí vamos a verlo en dos aspectos. Vimos que la mente es un órgano físico y también hay una realidad espiritual en el cerebro. Esas dos realidades ahí convergen. Vea, usted puede ser una persona muy espiritual, puede buscar a Dios, puede ayunar y puede orar, pero también hay que ser sensato en cosas naturales. Si usted quiere agradar a Dios y buscarlo, y usted duerme 4 horas por día, hermano, algo no está bien. Si usted dice, ay, pastor, pero es que paso tan cansado, ¿y cuánto duerme usted? Yo duermo 4 o 5 horas al día. Error. Tiene que empezar por ahí a cambiar las cosas. Usted necesita mínimo 7 horas, de 7 a 8 horas de sueño, para que sus facultades mentales estén bien. Es que yo no puedo dormir 8 horas porque tengo que trabajar, porque el negocio, porque la empresa. Volvemos a la mente carnal sobreenfocada en las cosas de este mundo. Es que yo tengo que entrenar, es que solo se me ven 4 cuadritos, tengo que sacar 6, pastor. Volvemos a los deseos y las vanidades de este mundo. ¿Sí? Hay que poner las cosas en perspectiva.
Usted tiene que dormir lo que tiene que dormir. Otro aspecto importante a nivel orgánico, tiene que alimentarse correctamente. Y no es caro alimentarse correctamente. Vea, todo el zacate y todo lo feo, no, perdón, todo lo sano y todo eso que hay, es más barato que la carne y los carbohidratos, hermano. Sí. Usted ve la gente con una hamburguesa de este tamaño, Señor, bendice este alimento. Y después hay pastores que tengo colesterol alto. ¿Sí? Bendice el alimento, Señor, y se comen una pizza entera. Yo no entiendo cómo hacen. Entonces, hay que alimentarse de una manera sana. Eso es sabiduría también, evitar sustancias alcohólicas. Usted me dice, vea, pastor, es que a mí me gusta el vino. Está bien, tómese una cerveza. Pero si usted, hermano, no tiene llenadero con el licor, hay un problema. La Biblia dice, no se embriaguen con vino. Usted puede tomarse una copa de vino, o sea, algo mesurado. Pero no ir a la embriaguez, ya eso es otra cosa. A nivel digital, está bueno ver Netflix, pero si usted se sabe todas las series de Netflix y no ha salido la nueva y ya usted se vio hasta los bloopers, todo, hay un problema. Revise su resumen en redes sociales semanalmente. Hay personas que invierten 14 horas por semana en redes sociales. Es una exposición digital excesiva. Y vean, las pantallas, la luz que emiten, tiende a generar ciertos químicos en nuestra cabeza que hacen que no durmamos de la mejor manera, que evitan que el ser humano pueda concentrarse en una sola cosa, porque la misma dinámica de las redes sociales hace que su atención se dispare en una cosa, en otra, y no le enseña a permanecer en algo. Entonces, limite su atención a las redes sociales también. A nivel orgánico hay que hacer una parte. Es más, muchas veces en redes sociales y en todos estos programas, más bien, la gente le está abriendo la mente a un montón de cosas que vienen a afectar su condición hoy en día. A nivel natural hay que hacer algo y a nivel espiritual también. Ahora sí, ¿cómo renueva la mente espiritual un cristiano? Vea, lo primero que usted tiene que hacer, que lo hemos dicho en otras ocasiones, es lo siguiente. Apúntelo, memorícelo, haga un inventario de pensamientos y emociones. ¿Sí? Si usted va a renovar la mente, usted tiene que hacer un trabajo minucioso, gradual, para poder detectar cada una de las cosas que están surcando este pensamiento. Para darle una ilustración, hay una organización en este país, bueno, en toda la región, en Centroamérica, que se llama COSESNA. Ellos se encargan de que usted y yo cuando volamos en aviones no choquen los aviones, no choquen en el aeropuerto. Y esas personas tienen allí controladores aéreos. Ellos tienen que ver de una manera súper milimétrica cada uno de los aviones que pasan, surcan sus tiempos, sus alturas, etcétera, para que no haya una catástrofe. Eso ocurre aquí en la región y en países más grandes también, con miles de vuelos en tiempo real. Es un trabajo manual de gente que tiene que estar viendo eso, porque si no puede ocurrir una catástrofe. Lo mismo es nuestra mente. Vean, esta mente pasan y surcan cualquier cantidad de pensamientos, con cargas de diferente tipo. Y usted al final del día es el que decide qué aterriza y qué no. ¿Hola? El problema es que muchas veces estamos como un aeropuerto sin torre de control. Y vienen sentimientos de todo tipo, depresión, ansiedad, angustia, lascivia, de todo. Y usted es como, aquí estoy, ¿verdad? Y pasa todo eso. Pero necesitamos renovar la mente. El cristiano debe gestionar sus pensamientos. ¿Sí? Yo tengo que evaluar qué es lo que está pasando por ahí, supervisar qué ingresa y qué sale, evaluar cuál es el contenido de lo que llega y tomar decisiones también. Y esto no lo hace una oración. Muchas veces la gente viene al Señor, Jesús, aquí estoy, toma el control, take the wheel. No, Jesús no va a tomar la rueda. Usted tiene que tomar responsabilidad de sus pensamientos. Tiene que tomarlos, tiene que permitir que el Señor sí le muestre, le ilumine lo que hay ahí, pero usted es el que decide al final del día cómo llevar esos pensamientos. Si los lleva al madero, si los ejecuta, si los descarta, nosotros somos los que tenemos que tomar control de eso. Piense por un momento, ¿cuáles son sus pensamientos y emociones dominantes? ¿Cuáles son los que constantemente usted sale del culto o cuando usted se levanta en la mañana vienen como una ráfaga?
Y esos son los que uno más rápido comienza a identificar, porque usted dice, pero yo ni siquiera estoy de una manera intencional, activa, buscando esos pensamientos, pero vienen así. Esos son los que usted tiene que prestarle más atención, porque muchas veces detrás de ellos hay una realidad espiritual que se llaman dardos del enemigo, que viene a dispararnos a nuestro espíritu y luego emergen, suben a su mente natural en forma de un pensamiento. Entonces, debemos ver qué es lo que pasa ahí. Muchas veces hay pensamientos en las personas que les dicen cosas como esta: vea, su vida es un fracaso, es que todo me sale mal, otros están mejor que yo, comparaciones, todo ese tipo de pensamientos, obras de la carne también, tenemos que prestarles atención. Más cuando son dominantes, influyentes, constantes, que acosan, que agobian, a esos aún más tenemos que verlos, monitorearlos. Y usted se va a dar cuenta cuando usted hace un inventario de pensamientos que hay por lo menos 4 fuentes de pensamientos y emociones. Una puede ser su naturaleza humana, claramente, ¿cierto? Pensamientos propios. Otra fuente puedan ser también los pensamientos que provienen del enemigo. Entonces vemos que nos dice, por ejemplo, Hechos 5:3 dice lo siguiente: entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo? Es increíble. Pedro confronta a Ananías y le dice, ¿por qué permitiste a Satanás que entrara en ti? ¿Cómo le permite el cristiano, Ananías era cristiano, al enemigo que ingrese en él, abriendo su mente a los pensamientos y sentimientos que el enemigo quiere inducir? Por medio de dardos, por medio de esas flechas incendiarias, dice la Escritura. Nótese que el enemigo no respeta que usted sea cristiano y que haya sido comprado por la sangre de Jesús. Usted tiene que usar la armadura. Usted tiene que usarla. Muchas veces en el cristianismo existe un triunfalismo. No, es que usted ya Cristo venció y usted está eximido de los ataques del diablo. Eso es un engaño de Satanás. Para que la gente no haga uso de la armadura que el Señor nos ha dado. Y llevemos entonces a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña, que es llevar los pensamientos cautivos a la obediencia en el Señor. ¿Cómo lleva una persona, un soldado, a algo o a alguien cautivo? Primero tengo que determinar, ubicar su posición. ¿Sí? Si nosotros somos aquí un ejército y decimos, ahí hay personas que hay que cautivar, yo tengo que entender quiénes son, dónde se ubican, sus coordenadas, para poder llevarlos cautivos. Esto es algo que claramente vamos a poder hacer si yo hago un inventario de pensamientos. Ahí lo voy a poder detectar y entonces los llevo a donde deben. ¿Ok? Tercera fuente de los pensamientos, el mundo y la cultura. Y cuando digo la cultura, no es como dice la gente, el pastor, usted está en contra de la cultura. No es la cultura como cultura. Son los pensamientos pecaminosos que hayan distorsionado cierto aspecto de la cultura. ¿Ok? ¿Cómo así? Vea lo que nos dice la palabra en 1 Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuche esto, no se distraiga. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir que el mundo utiliza la cultura como una capa a través de la cual dispara pensamientos a las personas. Le proyecta ídolos, formas de ser, de pensar, de vivir, formas de vestir, de proyectarse, que muchas veces son pecaminosas, son vanidosas, son egoístas. Y eso no agrada al Señor, es más, está totalmente contrario a Él. Ahí tenemos que ejercer un juicio en esas cosas. Es otra fuente de pensamientos. Y número 4, otra fuente puede ser el mismo Dios que trae pensamientos a nosotros. Entonces, muchas veces Dios viene a colocar un pensamiento o una emoción en nuestra vida
Y también tenemos que prestarle atención, hacer un inventario, porque puede hacer que Dios le esté llamando a usted a hacer algo. Le esté llamando a orar, le esté llamando a ayunar, le esté llamando a arrepentirse, a buscar una persona y pedirle perdón, a retomar algo que dejaste botado. Y no es el diablo el que le está llamando a eso, es el Señor. La palabra nos dice, el Señor hablando de esta realidad, en Juan 16:13, dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no, escuche lo que dice, no hablará. ¿Usted sabe que el Espíritu habla? Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Qué impresionante el Espíritu de Dios. ¿Cómo habla el Espíritu de Dios? Habla nuestro espíritu, habla a través de la palabra, nos habla el Señor. Cuando usted ha hecho el inventario de pensamientos y emociones, entonces tiene que hacer algo. Usted ubicó los pensamientos, los que no están bien, los que son suyos, lo que viene del Señor, y entonces viene lo siguiente. Yo le llamo el principio de sustitución. Y es donde usted ubicó la mentira, la forma de pensar carnal, inadecuada, el sentimiento que no le construye, y entonces usted tiene que sustituir esto con la verdad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor dice? Puede hacer que el pensamiento sea, usted no sirve para nada, pero la palabra del Señor dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Y cuando usted hace esto, entonces tiene que hacer una declaración. Y no es una declaración de esas locas que hace la gente hoy en día. Yo declaro que viene el Bugatti. No es ese tipo de declaración. Es una declaración fundamentada en la verdad bíblica. Por ejemplo, si usted tiene ansiedad al dinero, ¿qué nos dice la palabra? Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Salmo 37:9 dice, ustedes sus fieles teman al Señor, pues a quienes le temen nunca nada les falta. Entonces usted puede hacer una declaración apoyada en la verdad bíblica. Algo que diga más o menos así, Señor, yo confío en mi corazón que tú suplirás y que el dinero nunca será un problema en mi vida. Eso es una declaración bíblica fundamentada en la palabra. Y usted puede orar la palabra, puede orar confiando en lo que el Señor ha dicho. No es una proclama a los aires de lo que usted quiera, es algo fundamentado en lo que el Señor ha dicho. ¿De acuerdo? ¿Ya qué poderoso que es eso? Puede hacer que el problema que usted tiene es amar a esos prójimos, sobre todo esos prójimos especiales, ¿verdad? Que son como yo digo, el cuerpoespín, ¿verdad? El puercoespín, que son como gente difícil de abrazar, que tienen como espinas, esos prójimos especiales. Y usted dice, ¿cómo amo al prójimo especial, Señor? Es que las acomoda todas para que no le ame. ¿Cómo hago? ¿Sabe cómo? Vea lo que nos dice la Escritura en Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. ¿Pero por qué? Dice uno, ¿verdad? Dice, así como también Dios los perdonó en Cristo. Suficiente razón, suficiente razón. Así como también el Señor te perdonó. Así con lo insoportable que uno era, así con lo falible que uno es, así con los defectos que tenemos, así nos perdonó en nuestro peor momento. Entonces, es justo que amemos a las personas y los perdonemos también. Es una muestra de amor a Dios. Y podemos entonces hacer una declaración y decir, sí, Señor, voy a amar al prójimo, voy a ser amable con ellos, porque tú me has amado a mí primero. Amén. Y último punto, vea, para que la mente pueda ser renovada, debe permanecer en las Escrituras. Es la única forma. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nótese los tres mismos componentes que hablamos al principio. Meditar, pensamiento, hacer, acción,
harás prosperar tu camino, la experiencia de Dios continuamente. Pero ¿cuándo viene eso a la persona? Cuando su mente de una manera constante, sus pensamientos dominantes van en función de la palabra de Dios. Eso es una mente renovada por Él. Amén. Yo quiero invitar al grupo de alabanza que pase por aquí y a nosotros que nos pongamos de pie, vamos a orar.